Ya empecé. ¿Cuál es su nombre? Mira, Polías, llamado Simón, ¿Y cuántos años tiene? 19, yo tengo 26. ¿Cuál es su nacionalidad? Somos venezolanos. ¿A qué edad vinieron a Argentina? Yo a los 13, 14 por ahí. Yo me vine a los 19. ¿Y por qué? Bueno, yo me vine más que nada por la situación país, creía que no había muchas oportunidades y decidí emigrar por eso. Más que todo lo mismo, la situación no daba y buscando nuevas oportunidades para poder seguir adelante. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para poder entrar a Argentina? Y primero que todo, lo que más destacar es que es arrancar de cero. O sea, fue vender todo, estar semanas a full con trámites, porque encima como la situación del país no te da las opciones tan fáciles, es muy difícil. Desde Venezuela, aerolíneas se van y es ir de un país a otro. Por ejemplo, mi caso fue, de Venezuela tuve que ir a Panamá, de Panamá a Uruguay y de Uruguay acá a Buenos Aires en barco. Bueno, ¿y vos qué tuviste que hacer para eso? Era lo mismo, hacer todos los trámites que se necesita para poder estar acá, legalizar lo que son los papeles de la secundaria, las partidas de nacimiento y todo ese tipo de cosas. Y en mi caso tuve la fortuna de que mi familia me pudo costear un pasaje de avión, así que no fue tan complicado venir acá a Argentina. ¿Están acá con su familia? Sí, estoy con mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos. Yo tengo primos nada más, pero yo solo. ¿De qué trabajan hoy en día? ¿Te resultó fácil conseguir el trabajo? Bueno, en mi caso mi primer trabajo lo conseguí muy rápidamente cuando vine acá a la Argentina, creo que fue 2016, así que no me costó mucho, el primer trabajo fue en negro y desde entonces ha sido ir escalando un poco más. Ahora estoy trabajando de tester en una empresa financiera y bueno, dentro de todo creo que me ha ido bien en ese aspecto. ¿Llegaron con una idea de lo que iban a hacer? Al principio no tienes idea de nada, porque lo único que se te ocurre es buscar en dónde, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi papá llegó antes y ahí pudo ver mínimo en dónde poder quedarnos y vivir y desde ahí saber, bueno, qué vamos a hacer. En mi caso, que me tocaba estudiar, mis hermanos trabajar desde muy temprano. Sí. A mis padres también les fue muy difícil al principio. Sí, no, en mi caso sí tenía una idea clara, pero cuando llegué acá básicamente fue voltearlo todo de cabeza porque era una idea clara desde el punto de vista de una persona que ha vivido con sus padres toda la vida, pero otra cosa es cuando uno vive solo y tiene que sustentarse a sí mismo, así que básicamente fue improvisar sobre la marcha. ¿Cómo fuiste recibido y si te resultó fácil conseguir vivienda? Como mi papá vino unos meses antes, consiguió una amiga nos prestó una casa y fueron muy amables. Y después, cuando me tocó entrar al colegio, aún no habían tantos inmigrantes en el país. Después al tiempo es como que pasar de ser sana en todos lados a realmente pasar desapercibido, al menos en mi caso. Sí, en mi caso también fue bastante ameno, la verdad siempre me recibieron como uno más. Sí, me gusta decir que en ningún momento me sentí como extranjero, siempre me sentí como otra persona más, que claro, con un acento distinto, pero bueno, también fue que me pude adaptar un poco a la cultura de acá. De hecho, tomo más mate que muchos venezolanos, que muchos argentinos. Se va demasiado mate. Yo soy el que se va en el grupo. Pero, y en la cuestión de viviendas, estuve alquilando habitaciones o camas en hosteles hasta que tuve la posibilidad de ahorrar para alquilar un departamento solo. ¿Volverían a su país y algo que extrañen del país? Y la idea principal sí siempre es volver, porque aunque vine con mis padres y hermanos, o sea, dejé muchos primos, tíos, aunque nuestra familia era muy numerosa y nos esparcimos por todo el mundo. Tengo primos y tíos en lugares que ni me sé el nombre aún, pero la idea siempre es volver y que de poco a poco todos podamos volver y reencontrarnos. Tíos que hasta se olvidan de la cara de uno y es como que muy chocante que aún no se pueda, pero poco a poco. En mi caso yo creo que no volvería a Venezuela, la verdad que toda mi vida adulta la desarrollé acá y ya me siento como uno más acá, así que lo más probable es que me quede, no tengo planes para volver en ese aspecto. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina y qué culturas como que notas que son diferentes? El mate, es lo que más me gusta, sinceramente el mate, pero nada, también me gusta mucho la idiosincrasia argentina, las personas acá me agradan mucho, sobre todo las personas acá de provincia. También en cuestiones de diferencia, al principio es un poco chocante, los argentinos son personas mucho más directas que los venezolanos, somos un poco más políticos en ese respecto,
pero son cosas que uno aprende a apreciar con el tiempo. Esa forma de ser tan directa, la verdad que es algo que a mí me gusta más. El argentino como tal tiene ese valor, algo que es como, tiene mucho patriotismo, o sea, muy amantes de su cultura son o sea, no pasaba ni una en la que descubría cada cosa nueva de su cultura, de lo que hacían y cómo hacían y es como... Y en vez de guardársela, la comparten con nosotros. Y eso es algo muy bonito y que te hace parte de... ¿Sufriste algún momento de discriminación por ser de Venezuela y eso? Eso es algo que en todos lados sí o sí va a pasar. En mi caso, en la secundaria, en un momento llegas a ser como el centro de atención por ser la novedad. Hay muchos que o sea, de dónde salió, qué hace aquí. En parte uno lo puede entender, aprende a sobrellevarlo. No pasa siempre, la mayoría de veces siempre me siento integrado y parte con los demás. En mi caso diría que sí, pero fueron muy contados. Fueron personas que me encontraba por la calle que tal vez tiraban algún comentario cuando escuchaban mi acento, pero de resto personas con las que tuve contacto y relaciones no. ¿Hay algún tipo de derecho que en Argentina se aplica y en su país no? A ver, capaz cuando llegué uno tenía la posibilidad de comprar dólares libremente, cosa que ya cambió. De resto no diría que hay mucha diferencia en cuestiones de derechos. Educación pública, salud pública. No hay mucha diferencia. Tal vez el tema de viviendas puede ser. Es más común tener una vivienda propia que alquilar. ¿Sentís que Argentina hace el cumplimiento de derechos de los extranjeros? Sí, hay muchas posibilidades como extranjero aquí en Argentina. Por ejemplo, de parte de mis padres, pero más que todo mi padre, es el típico que te sabe arreglar cualquier cosa y eso le felicito mucho y él conoce mucho de muchas personas aquí y les fue muy fácil, por ejemplo, conseguir trabajo o cuando él necesitaba algo también se le hacía muy fácil. También por parte de mi hermano, que tuvimos un momento difícil en casa y una ONG aquí en Argentina le ayudó con una situación complicada que teníamos y fue algo que nos quedó en ese momento que fue crucial para nosotros. Tal vez más que nada en la parte de votación, no podría un extranjero que no está nacionalizado no puede votar nacional, listas nacionales. De resto es básicamente lo mismo. Y bueno, para el cierre, ¿cuál es el momento más feliz que pudieran pasar acá en Argentina? Un momento realmente feliz sería más que todo cuando llegué, porque como mi papá se fue primero, o sea, fue él apenas irse y en Venezuela fue como que una picada máxima y fue aquí reencontrarnos y espero poder hacer lo mismo pero en Venezuela. Pero acá cuando me reencontré con mi papá otra vez, que trabajó mucho para que podamos salir del país, fue como el primer momento, pero a la vez el que mejor recuerdo. Yo diría que cuando pude finalmente mudarme a un departamento yo solo, creo que ese fue el momento más feliz. O sea, estaba muy contento, no tenía ni cama, pero estaba muy contento. Así que capaz de dormir en el piso, pero dormí en mi piso. Así que, pero bueno, creo que ese sería un momento más feliz.